En las arenas doradas del Nilo, donde los dioses caminaban entre los hombres, existió una reina cuyo nombre aún resuena entre las tumbas y los templos del tiempo. Nefertari, gran esposa real de Ramsés II, no fue solo una reina. Fue diplomática, escritora, mediadora entre los dioses y los mortales. Su historia, enterrada durante siglos, vuelve a la vida hoy, como si el tiempo no se hubiera atrevido a olvidarla. Su nombre, Nefertari, significaba la más bella de todas, y estaba destinada a no solo cumplir con la promesa de su nombre, sino a redefinir el papel de la realeza femenina, convirtiéndose en un pilar fundamental del Estado. Aunque los registros históricos no nos han legado el nombre de sus padres, se infiere que Nefertari pertenecía a una familia noble de gran linaje, quizás incluso emparentada con la dinastía XVIII, un detalle que habría fortalecido aún más su posición. Esta ascendencia le garantizó una educación poco común para una mujer de su tiempo, una preparación integral que iría más allá de las tareas domésticas, y que sería vital para el futuro que le aguardaba. Su encuentro, que seguramente no fue casual, se forjó en el corazón del poder real. Su destino se uniría al del príncipe heredero Ramsés, el futuro grande de Egipto, en un matrimonio que iría más allá de una mera alianza política. Sería una unión marcada por un afecto genuino y una profunda admiración mutua. Se casaron en los primeros años del reinado de Seti I, padre de Ramsés, probablemente cuando Ramsés ya había sido nombrado corregente. Nefertari no sería una consorte más, sería elevada al título de gran esposa real, la mujer más poderosa y visible de Egipto, solo superada en rango por el faraón mismo. Como gran esposa real, Nefertari ejerció una influencia sin precedentes. No se limitó a las ceremonias y rituales. Su participación activa en la política, la diplomacia y los asuntos religiosos fue constante y significativa. Ramsés valoraba profundamente su consejo, considerándola no solo su esposa, sino su igual y su confidente. Juntos tuvieron al menos 6 hijos que alcanzaron prominencia, 4 varones y 2 hijas. Sus hijos fueron el príncipe Amonjerkepeshef, el primogénito y comandante del ejército, el príncipe Parejer-Wenemef, también una figura militar importante, el príncipe Merire y el príncipe Meriatum, este último más tarde sumo sacerdote de Ra, en Heliópolis. Sus hijas, la princesa Meritamun y la princesa Genutawi, eventualmente asumirían el título de grandes esposas reales tras su fallecimiento, consolidando aún más la línea real. La influencia de Nefertari se extendía a la educación de sus propios hijos, asegurando que estuvieran preparados para sus futuros roles en el reino. Su prominencia no fue solo política, sino también iconográfica. Su imagen aparece con una frecuencia y un tamaño que rivalizan con los del propio faraón, en numerosos monumentos y templos construidos durante el reinado de Ramsés II. Este nivel de representación visual era extraordinariamente raro para una reina egipcia, un testimonio directo del profundo afecto de Ramsés y de la importancia de Nefertari en la ideología real. Nefertari no solo influía en la política interna, desempeñó un papel crucial en la diplomacia internacional. Existen registros que sugieren que mantuvo correspondencia directa con la reina hitita Purujepa, esposa del rey Hattusili III. Se cree que estas cartas personales, imbuidas de un tono amistoso y colaborativo, fueron fundamentales para cimentar la paz entre Egipto y el imperio hitita después de la batalla de Kadesh y la firma del primer tratado de paz registrado en la historia. Su habilidad para construir puentes diplomáticos contribuyó a uno de los períodos más estables y prósperos del Imperio Nuevo. Esto marcó un hito en la historia diplomática, demostrando que las reinas podían ser actoras clave en la política exterior. El amor y la admiración de Ramsés por Nefertari fueron inmortalizados de manera sin igual en el complejo de templos de Abu Simbel. Junto a su propio templo colosal, Ramsés dedicó a Nefertari un templo más pequeño, pero igualmente monumental, con la inscripción, una obra de mérito único, por la cual el sol sale para ella, la gran esposa real Nefertari Meritmut, por cuya causa el sol brilla. Es uno de los pocos templos en Egipto donde una reina está representada.
señales a reinas extranjeras, ofreciendo amistad y entendimiento. La escritura me apasionaba, dominaba los jeroglíficos, algo poco común incluso entre los nobles. Mis cartas, grabadas y conservadas en tablillas, revelan mi inteligencia y mi profunda conexión espiritual. En ellas, los dioses no eran solo símbolos, eran mis guías. Tuve al menos 4 hijos y 2 hijas, entre ellos Amun-Her-Kepeshef, Ramsés, Meritamen y Nebetawi. Algunos llegaron a ocupar puestos importantes, militares o sacerdotales. Amun-Her-Kepeshef fue príncipe heredero por un tiempo, acompañando a Ramsés en campañas. Meritamen, mi hija, llegó a ser también esposa real, siguiendo mis pasos en influencia y divinidad. Una vez, en el templo de Karnak, conduje una procesión sagrada durante la festividad de Opet. Porté el sistro de Hathor y las multitudes coreaban mi nombre. Aquel día entendí que no solo era reina por sangre, sino por destino. No solo amé a mi esposo, amé a Egipto. Mis actos fueron por su gloria. El pueblo me llamó madre del país y las sacerdotisas me veneraban como mediadora divina. El arte, la espiritualidad y la política convergían en mi figura. El templo de Abu Simbel fue también mi morada. Allí, junto a las estatuas de los dioses, me esculpieron del mismo tamaño que Ramsés. Era una declaración sagrada, que mi papel no era inferior, sino eterno. Mi tumba en el Valle de las Reinas, la Cube 66, es una de las más bellas jamás descubiertas. Sus muros cuentan historias celestiales. En ellas estoy guiada por Isis, por Hathor, por Anubis. Cada color, cada jeroglífico es un canto a la eternidad, al equilibrio entre la carne y lo divino. Fue decorada con técnicas magistrales y pigmentos raros, lo que refleja el amor y la importancia que me otorgó Ramsés. Mi muerte no fue un fin, fue una transmigración hacia el ocaso sagrado, allí donde los corazones no se pesan con plomo, sino con verdad. Mis restos descansan en un santuario de arte, devoción y amor eterno. Ramsés lloró mi pérdida y durante años posteriores aún mencionó mi nombre en monumentos, como si rehusara dejarme ir. Hoy, siglos después, turistas del mundo entero se maravillan ante mi tumba, mis templos, mis imágenes. Soy testimonio eterno del poder femenino en el antiguo Egipto, no como sombra del faraón, sino como su luz. Mi voz no nació para el silencio, nació para que el Nilo me escuche por la eternidad. A pesar de la magnificencia de su vida, la existencia de Nefertari fue relativamente breve en comparación con la longevidad de Ramsés. Se cree que falleció alrededor del año 25 del reinado de Ramsés II, con una edad estimada de entre 40 y 50 años. Su muerte fue un golpe devastador para el faraón, quien, según inscripciones, la lloró profundamente. Ramsés II continuó gobernando durante más de 4 décadas después de la muerte de Nefertari. Tuvo otras esposas principales, como Isetnofret, y muchos otros hijos. Sin embargo, ninguna de ellas alcanzó la misma prominencia política, religiosa o personal que Nefertari. Su reinado, uno de los más largos y prósperos de Egipto, es inseparable de la figura de la mujer que estuvo a su lado, la única que verdaderamente compartió su trono y su corazón. Nefertari no fue simplemente una reina, fue una de las mujeres más influyentes, poderosas y carismáticas del antiguo Egipto. Su legado perdura no solo en los imponentes templos y las vibrantes tumbas, sino en la historia misma, como un símbolo de sabiduría, belleza, piedad y la incomparable conexión entre un faraón y su reina, que juntos forjaron una era dorada para Egipto. En los muros de piedra, en los templos de Nubia y en los sueños del Nilo, Nefertari sigue viva. Nefertiti, la reina del sol y la revolución. Antes de Nefertari, otra reina dejó su marca imborrable en la historia del antiguo Egipto.
Su nombre ha sido repetido durante siglos, sus imágenes copiadas, sus ojos buscados en la piedra. Nefertiti, reina, madre, reformadora, símbolo de belleza inmortal. Su historia comienza en los albores de una revolución religiosa. Fui Nefertiti, la mujer cuya belleza ha cruzado siglos, pero fui más que eso. Fui la esposa del faraón Akenatón, la madre de 6 hijas, la reina que desafió a los dioses antiguos al lado de su esposo y cambió el rostro de Egipto. Nací posiblemente en Tebas, hacia el año 1370 a.C., hija de Ay, un poderoso funcionario de la corte, quizás también visir o sacerdote. Algunos dicen que mi madre fue Tei, esposa secundaria de Ay. Desde joven, fui testigo de los rituales más secretos de los templos y la política palaciega. Me casé con Akenatón cuando él aún era príncipe Amenhotep IV. Juntos ascendimos al trono y juntos dimos un vuelco a la religión del imperio. Abandonamos el culto a Amón y proclamamos al dios solar Atón como único. El monoteísmo nacía en medio de un pueblo politeísta. Fundamos una nueva capital, Ajetatón, hoy conocida como Amarna. Allí, el arte cambió. La estética egipcia tradicional se dio a una representación más humana, más íntima. Se nos mostraba en familia, con nuestras hijas, tocando música, besándonos. Durante años, goberné junto a Akenatón. En ocasiones aparezco representada realizando sacrificios, dirigiendo cultos, portando coronas faraónicas. Se dice que incluso ejercí de corregente. Fui más que consorte, fui soberana. Mis hijas fueron Meritaten, Meketaten, Ankhesenpaaten, Neferneferuaten, Tasherit, Neferneferure y Setepenre. Una de ellas, Ankhesenpaaten, se casaría con Tutankamón, luego conocido como Tutankamón. Mi nombre fue Neferneferuaton Nefertiti, la bella ha llegado. Pero también fui Neferneferuaton, faraón en la sombra cuando Akenatón desapareció. El misterio cubre mis últimos años. Algunos piensan que morí antes que él, otros que tomé el trono brevemente. Mi momia nunca ha sido hallada, pero mi busto, hallado en Amarna, es uno de los símbolos más icónicos de Egipto. En él, mi rostro aún observa al mundo, orgullosa, serena, eterna. Aunque su linaje exacto ha sido objeto de debate durante siglos, la teoría más aceptada la sitúa como hija de Ay, un poderoso visir y futuro faraón, y de su esposa, una mujer de la nobleza. Esta conexión familiar la colocó en la órbita de la realeza desde temprana edad, asegurándole una educación refinada y acceso a los círculos de poder. Su belleza era legendaria, pero su intelecto y carisma eran aún más notables. Fue en la corte de Amenhotep III, donde Nefertiti conoció al príncipe Amenhotep IV, un joven idealista que pronto ascendería al trono, y con él, la llevaría a una revolución sin precedentes. Se casaron al inicio del reinado de Amenhotep IV, convirtiéndose en su gran esposa real. Desde el principio, Nefertiti no fue una consorte pasiva. Ella fue una compañera, una cogobernante, una fuerza impulsora detrás de la visión radical de su esposo. Los primeros años de su reinado estuvieron marcados por la creciente devoción de Amenhotep IV a Atón, el disco solar, una deidad que representaba la luz y la vida. Nefertiti abrazó esta fe con fervor, convirtiéndose en la principal sacerdotisa de Atón, su figura central en la adoración. La devoción a Atón pronto se transformó en una revolución religiosa y política. Amenhotep IV cambió su nombre a Akenatón, el espíritu de Atón, y ordenó la construcción de una nueva capital, Aketatón, en el desierto. Nefertiti fue fundamental en este proyecto, supervisando la planificación y la construcción de la ciudad que sería el epicentro de la nueva fe. En Aketatón, Nefertiti alcanzó un poder y una visibilidad sin precedentes para una reina egipcia. Sus representaciones la muestran en igualdad de tamaño con Akenatón,
a menudo participando en rituales religiosos y ceremonias políticas. Juntos tuvieron 6 hijas, cada una de ellas parte integral de la iconografía real y de la nueva fe: Meritatón, Meketatón, Ankesempaatón, Neferneferuatón, Tasherit, Neferneferure y Setepenre. Su papel trascendió el de una simple consorte. Nefertiti actuó como corregente de Akenatón, asumiendo responsabilidades administrativas y religiosas. Su nombre aparece en inscripciones con títulos como heredera, grande en favores, poseedora de gracia, dulce de amor, y lo más significativo, señora de las 2 tierras, un título generalmente reservado para el faraón. Se la representaba golpeando a los enemigos de Egipto, un acto tradicionalmente masculino, lo que subraya su autoridad militar y política. Nefertiti no solo influía, sino que gobernaba activamente junto a su esposo. Fue durante este periodo de intensa actividad en Aketatón, cuando se creó el icónico busto de Nefertiti, una obra maestra de la escultura que ha inmortalizado su belleza para la posteridad. Este busto, hallado en el taller del escultor Thutmose, es un testimonio de la maestría artística de la época y de la importancia de la reina. Sin embargo, la revolución de Amarna no estuvo exenta de desafíos. La imposición del culto a Atón generó resistencia entre los sacerdotes de Amón y la población tradicionalista. A medida que el reinado de Akenatón llegaba a su fin, la situación política se volvió inestable. La tragedia también golpeó a la familia real con la muerte de varias de sus hijas, incluida la princesa Meketatón, un evento que se documenta en las tumbas de Amarna y que sin duda afectó profundamente a la reina. Hacia el final del reinado de Akenatón, Nefertiti parece haber asumido un papel aún más prominente, posiblemente como corregente o incluso como faraón por derecho propio, utilizando el nombre de Ankeprure, Neferneferuatón. Las inscripciones la muestran con atributos faraónicos, lo que sugiere que gobernó sola o en estrecha colaboración con Akenatón en sus últimos años. Este fue un momento crucial donde Nefertiti demostró su capacidad para mantener la estabilidad en un periodo de turbulencia. La desaparición de Nefertiti de los registros históricos es uno de los mayores misterios del antiguo Egipto. Después del año 12 del reinado de Akenatón, su rastro se desvanece. Algunas teorías sugieren que murió, otras que asumió el trono como faraón por derecho propio, bajo un nombre diferente, como Smenkhkare, o que simplemente se retiró de la vida pública. Tras la muerte de Akenatón y el ascenso de Tutankamón, hijo de Akenatón, y una esposa secundaria, no Nefertiti, la revolución de Amarna fue desmantelada. Aketatón fue abandonada, y los nombres de Akenatón y Nefertiti fueron borrados de los monumentos en un intento de erradicar su memoria. A pesar de los intentos de borrarla de la historia, la belleza y el enigma de Nefertiti han perdurado. Su busto, descubierto por el arqueólogo alemán Ludwig Borchardt y su equipo el 6 de diciembre de 1912, la ha convertido en un ícono global, un símbolo de la belleza y el poder femenino. El paradero de su tumba sigue siendo uno de los grandes misterios arqueológicos, pero su legado, el de una reina que desafió las convenciones, que cogobernó con un faraón revolucionario y que fue una fuerza impulsora detrás de uno de los períodos más fascinantes de la historia egipcia, vive. Nefertiti, la reina del sol y la revolución, sigue cautivando nuestra imaginación, una figura de poder, belleza y misterio eterno. Nefertiti fue más que una imagen de belleza. Fue una reina visionaria, una reformadora, una madre y un enigma. A su lado, el sol brilló distinto. En sus manos, la corona no fue adorno, fue autoridad. Nefertari y Nefertiti, dos nombres, dos épocas, dos formas de reinar. Entre columnas doradas y misterios de piedra, sus voces aún nos hablan, porque el poder no siempre lleva barba. A veces, tiene rostro de reina. Suscríbete a Resucitando la Historia y únete a este viaje al pasado, donde cada mujer olvidada vuelve a brillar como el sol sobre el Nilo.